Mm, mm. Está un poquito caliente, pero qué bueno está. El mejor momento del día. Mi café, tú y libros. Y hoy seguimos con nuestra clase, estupenda clase, de... ¿De qué? ¡Uy, qué desastre! Ah, sí, de que somos multifuncionales. De cómo gestionar nuestra multifuncionalidad. Cómo gestionar nuestra multifuncionalidad. Y en la clase anterior nos descubrimos multifuncionales. Aprendimos cómo identificarnos cuando somos multifuncionales. Aprendimos a descubrir por qué nos salen bien las cosas, por qué tenemos tantos cambios en nuestra vida, por qué andamos siempre dando tropiezos por todos sitios. Ya está haciendo travesuras. Haciendo travesuras. Inventándose. Esta gata es multifuncional. Siempre está. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo romper? ¿Con qué puedo jugar? Siempre anda por ahí bicheando, pensando, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Es multifuncional. Por cierto, se llama Luisita. Luisita es multifuncional. Y aquí está alrededor mío buscando maneras de estropear el vídeo. Ochi, ¿qué hace? No está haciendo nada malo. Bueno, hablábamos de nuestra multifuncionalidad, estábamos descubriéndonos multifuncionales, estábamos averiguando por qué nos salían mal las cosas, por qué no podíamos permanecer mucho tiempo en un mismo trabajo, por qué no encajamos con el papel laboral de la mayoría de las empresas, por qué nos llaman veletas y por qué pues no somos comprendidos por la mayoría de la sociedad, ¿no? Y entonces no hay nada mejor que conocerse a sí mismo para actuar en consecuencia y de esta manera hacer cosas que verdaderamente nos sirvan. Creo que un multifuncional no tiene capacidad para trabajar en determinados puestos de trabajo. Os decía, por ejemplo, en una fábrica, por ejemplo, en un trabajo de cajera de supermercados, ponía ese ejemplo. Todo ese tipo de tareas que son repetitivas, de las que no piden tu creatividad, no necesitan tu creatividad. Por lo tanto, tenemos que desterrar ese tipo de trabajos y apostar por trabajos creativos. Ya estaríamos haciendo algo importante para nuestra multifuncionalidad, ¿no? Nuestra capacidad creativa. De hecho, además, si así lo hiciéramos, si apostáramos por algo creativo, pues tendríamos muchísimas más posibilidades de encontrar un camino donde nuestra multifuncionalidad encajara, ¿no? En los puestos creativos tenemos que ir ideando continuamente cosas que son diferentes unas de otras y por lo tanto ya no estamos haciendo tareas repetitivas, que es lo que nos mata. Y cuando un multifuncional hace durante mucho tiempo una misma cosa, normalmente acaba cansándose y siempre provoca el despido o provoca o se va, renuncia o va buscando otra cosa, siempre anda en constante búsqueda porque no termina de encajar. Entonces,
deberíamos ahora mismo, este es el segundo punto, la segunda clase, analizar cuál es nuestra situación actual y trazar un plan. O sea, si nosotros sabemos que no podemos estar mucho tiempo haciendo una misma cosa, debemos de buscar un camino profesional que nos permita hacer muchas cosas muy distintas. Y si no existe la posibilidad de acceder a ese camino profesional a través de las vías convencionales, no hay nada mejor que inventar una nueva vía. No hay nada mejor. Yo entendí con el tiempo que todas las empresas para las que yo había trabajado, incluso en aquellos trabajos en los que yo estaba a gusto, ¿no? Por ejemplo, yo estaba muy a gusto en Bankinter, trabajaba muy a gusto hasta que me fui a una oficina, que eso fue la hecatombe, ¿no? Pero mientras estaba en las oficinas centrales como especialista en bolsa, yo estaba muy a gusto, pero notaba que había un techo, un techo. Todas las empresas tienen un techo que no puedes traspasar, que es el de tu creatividad. Y yo no podía evitar ser creativa. Yo escribía libros mientras estaba atendiendo a clientes. No podía evitarlo, porque es mi naturaleza. Y siempre ando ideando cosas, incluso hasta en las mínimas, en las mínimas tareas, siempre ando fabricando ideas y siempre ando experimentando historias en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, pues en el trabajo era uno de ellos. Y yo notaba eso, notaba, creo que te lo comenté, yo presenté un proyecto en Bankinter sobre cómo aprovechar las llamadas telefónicas de los clientes para aumentar nuestras ventas de productos. Y creé un sistema y lo propuse y no llegó a ningún lado. Y 2 años más tarde de aquel proyecto, 1 o 2 años más tarde, cambió la directiva y de repente la directiva nueva quería que en todas las llamadas se hicieran ventas. Y bueno, pues ahí quedó todo. El caso es que, por lo general, las empresas conforme se van haciendo más grandes tienen una ventaja y una desventaja. Bueno, a ver, en las empresas pequeñitas, yo siempre digo que detrás de una empresa siempre está la personalidad del empresario. No es lo mismo, por ejemplo, un herbolario construido por una persona soberbia que un herbolario construido por una persona humilde. No puede ser igual, no puede ser igual. Empezando porque, por ejemplo, la atención al cliente es completamente distinta, ¿no? O empezando porque la adaptación a cambios también es distinta. Los soberbios no quieren hacer cambios, piensan que tal y como son están perfectos. Y si les va bien, estupendo, pero si les va mal, no van a cambiar. Y te hablo de herbolarios como te hablo de bares, como te hablo de restaurantes, como te hablo de cualquier cosa, ¿no? Digo herbolarios porque es lo más parecido a un negocio que he abierto yo. Bien, pues cuando un multifuncional trabaja para una empresa pequeñita, pues se ve sumergido en la personalidad de esa empresa, del empresario, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de empresarios soberbios, ¿no? No es nada peor que trabajar, no es nada peor que ser multifuncional y trabajar para un empresario soberbio, porque no solamente no te va a permitir desarrollar ideas, sino que además posiblemente acabes chocando fuertemente y saliendo por patas de ahí. Y en una empresa grande lo que ocurre es que tu multifuncionalidad no llega a ningún lado, a menos que estés muy alto en la cúpula. Y por lo general los multifuncionales no tienen interés en llegar a cúpulas. ¿Por qué? Porque para llegar a cúpulas deben ser muy constantes en un proceso y no tienen ese deseo de ser constantes en ese proceso. Y suelen ser procesos nada creativos. O a veces, pues a veces incluso competitivos. Y los multifuncionales no trabajamos bajo la competitividad.
No somos así. Lo que queremos es que nos dejen a nosotros con nuestro mundo mágico, lleno de grandes ideas. Con nuestra conexión, bueno, Napoleón Hill dirá, siempre está citando a Napoleón Hill, pero es que ahora mismo es el que estoy haciendo lectura profunda sobre Napoleón Hill. Así lo voy a llamar, lectura profunda, me gusta ese término. Ahora mismo estoy haciendo lectura profunda y voy por un tema en el que habla de la transmutación de la energía sexual para crear cosas grandes, ¿no? Al principio decía yo, ¿esto de qué va? Pero, porque además yo me acuerdo cuando leí de un tirón el libro, yo decía, energía sexual, este está ido. Ahora entiendo perfectamente a lo que se refiere, ¿no? Él dice que cuando dice que la energía sexual, o sea, el sexo, es una de las fuerzas más irresistibles del ser humano. Dice que si esa energía la utilizamos para otras cosas, para, por ejemplo, fines profesionales, vamos como cohetes. Lógico. Y además pone ejemplos, pues eso, de personas con una energía sexual muy fuerte que han llegado a hacer grandes cosas, ¿no? Y además pone el ejemplo también muy interesante, ¿no? De hombres que han sido exitosos porque han tenido una mujer detrás que los ha puesto como cohetes. Y dice que, por ejemplo, cuando se les sube a la cabeza la riqueza y se divorcian y se buscan a una chica más joven y todo eso, suelen arruinarse. Eso dice Napoleón Hill. Yo a mí que me registré. Yo no he hecho ese estudio, pero él dice que es así. Y esto a propósito de que te lo decía. Pues te lo decía, a propósito de que te lo decía. Ah, sí, te lo decía porque él dice que hay como una esfera de pensamiento elevado al que solo se puede acceder a través de la transmutación de energías, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser sexual, él pone varios estímulos. Y ese pensamiento elevado pues es lo que permite, por ejemplo, a los inventores crear sus inventos, ¿no? Él decía, por ejemplo, que ponía varios ejemplos, hablaba de un financiero que antes de tomar una decisión cerraba los ojos. Y le preguntaron que por qué hacía eso y decían que era para conectar con un universo o hacer una conexión con un pensamiento elevado, algo así decía, ¿no? Un pensamiento elevado para tomar una decisión certera. Bueno, pues esto es igual, el multifuncional tiene una capacidad muy fácil para conectar con esa esfera de pensamiento elevado. Tiene mucha facilidad para eso. Por eso trae al mundo terrestre grandes ideas. Grandes ideas que pueden no convertirse en nada, porque las ideas si no las conviertes en actos, en trabajo físico, pues no llegan a nada. Es como, por ejemplo, un arquitecto, ¿no? Que puede estar pensando en planos fantásticos, pero si no tiene detrás un equipo que le hace la casa o el puente que está pensando, pues difícilmente va a llevar sus ideas al culmen. El culmen de toda idea es que se convierta en realidad. Entonces, una vez que analizas tu situación y dices, bueno, yo me reconozco, por fin me reconozco multifuncional, esta es mi situación, ahora mismo puedo estar empleado o puedo estar en desempleo o puedo estar haciendo algo que encaja con mi multifuncionalidad. Si encaja con mi multifuncionalidad, me olvido, ya está, ya estoy en el sitio. Ahora, lo más probable es que ahora mismo estés en una situación que no encaja con tu multifuncionalidad y se dan dos posibilidades.
o que estés trabajando en un sitio que te está haciendo tremendamente infeliz, que te tiene atrapado durante años y que quieres irte de ahí. O, bueno, a lo mejor no te tiene atrapado durante años, a lo mejor te tiene atrapado durante meses, pero estás que no soportas donde estás. O a lo mejor estás en desempleo, ¿no? En cualquiera de los dos casos tienes alternativas, bastantes alternativas. No te preocupes que los multifuncionales, la verdad es que tenemos una ventaja. Tenemos la desventaja de que no somos capaces de mantener algo durante mucho tiempo, pero tenemos la ventaja de que nuestra creatividad nos puede llevar a cualquier camino de la abundancia en cualquier momento. En cualquier momento. En cualquier momento. O sea, si yo, por ejemplo, ahora mismo perdiera todo lo que tengo en este momento, yo saldría a la calle y, por ejemplo, me pondría a cantar. Y me podría ganar la vida cantando. Y me podría ganar la vida de muchas maneras. Formando niños, por ejemplo, con clases particulares. Yo qué sé, de miles de maneras. De miles de maneras. De miles de maneras me podría ganar la vida. Así que no te sientas angustiado, eres multifuncional y seguro que se te ocurriría alguna idea estupenda para salir adelante. Pero no hay nada mejor, te decía antes, no hay nada mejor que aprender a conocerse a sí mismo para poder actuar en consecuencia. Esta frase te la voy a repetir muchas veces. No hay nada mejor que conocerse a sí mismo para poder actuar en consecuencia y de esta manera ser más certero. Si tú tratas de ser abeja, como te decía la vez pasada, fracasarás, porque no eres abeja. Tienes que potencializar tus virtudes y encontrar caminos a través de tus virtudes y tus defectos. Ya hay otros que tus defectos son virtudes para ellos, pues que apunten hacia sus virtudes. Y pues decíamos, nos encontramos en dos posibilidades, ¿no? Trabajo asqueroso o desempleo. Si eres un multifuncional desempleado, personalmente te recomendaría que te busques un camino personal. Es donde mejor vas a estar. ¿Por qué? Porque no vas a tener techos. Cuando trabajas en una empresa donde lo que necesitan es pues que hagas una serie de cosas y que no te salgas de ahí, siempre vas a tener techos. Y además se te van a ocurrir ideas estupendas para mejorar incluso tu puesto de trabajo. Podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, podríamos hacer... Y alguien te gritará. Porque a mí me ha gritado mucha gente. Te gritará al oído y te dirá, déjate de pamplinas y de estupideces. Alguien te gritará. Entonces ahí estará tu techo. Por lo tanto, tú necesitas desarrollar algo donde no tengas límites creativos. ¿Por qué? Porque de esta manera podrás ser toda tú, o todo tú, perdón, que yo estoy hablando, podrás ser tú en toda tu esencia y podrás llegar tan lejos donde tu creatividad te lleve y podrás ser tan brillante como tu propia creatividad apagada por los demás. Así que yo te recomiendo que inicies un proyecto propio. ¿Y cómo debería ser ese proyecto propio? Pues debería encajar todas tus habilidades. No siempre es fácil, pero sí que es verdad que se puede hacer. Mira, yo por ejemplo, como sabes, soy muy curiosa. A mí me gusta mucho la fitoterapia, me gusta la grafología, me encanta la grafología, me gusta la psicología, muchísimo me gusta. Me gustan las finanzas, me encantan. Son temas que me apasionan y solo me apetece aprender de ellos y escribir sobre ellos. Entonces encontré en la literatura
un camino increíble para desarrollar todas mis tareas, todo lo que yo quiero hacer, que es, pues eso, escribir. Y a veces, bueno, y luego en el vídeo y en el audio encontré incluso un complemento de mi vocación formativa, porque yo tengo vocación formativa, me gusta comunicar, me gusta hablar. Y creé Trebularium, que aglutinaba todo lo que es Ana Isabel. O sea, ya te lo dije, detrás de una empresa siempre está la personalidad del empresario. Y mi objetivo con Trebularium es utilizar todos mis recursos creativos personales, tratar de ayudar a otras personas a que también saquen todo su tesoro creativo, toda su brillantez. Y además, con el tiempo, mi objetivo es diversificar las tareas de tal manera que lo que hay que hacer repetitivo, lo que hay que hacer constante y lo que hay que hacer, pues los lleve otro, con más eficacia que yo, con mejor organización que yo. Porque los multifuncionales debemos reconocer que la parte, o sea, todo negocio tiene una parte, pues que requiere orden. Esa parte te la tiene que llevar otro. Que la gestoría te lleve los papeles, no te compliques. El dinero que te cobre una gestoría está muy bien pagado. Muy bien pagado. Porque un multifuncional debe reconocer que no puede hacerlo todo. Que eso es también otro defecto. No lo podemos hacer todo, podemos hacer lo creativo, la parte creativa de nuestros negocios. Pero luego hay otra parte más constante, más realista, más organizada. Por eso nos fallan los negocios. Necesitamos un socio. Necesitamos un socio que sea la contrapartida nuestra. No siempre es fácil encontrarlo, por eso es importante que tú cuando empieces un negocio empieces por tu parte creativa. Y cuando tu parte creativa ya te esté dando rendimiento económico, busques a un socio organizador. Pero que ponga orden en tu empresa, no a ti. Que eso hay que tenerlo muy claro. Tu socio no te puede poner a ti límites. Si te pone límites, estás en las mismas. Que ponga orden, que ponga orden. Entonces, si eres una persona desempleada, vamos en este caso, tienes dos caminos, o bien ir directamente a trabajos creativos, olvídate de los trabajos habituales. Si tienes capacidad, es ir directamente a los trabajos creativos y además ofrecerte con creatividad. Ve a empresas donde sabes que podrías hacer un gran trabajo por tu creatividad y ofréceles de forma creativa tus habilidades. Si optas por empezar un proyecto personal, recuerda que el proyecto tendrá más éxito si aglutina todas tus inquietudes. Si no aglutina todas tus inquietudes, es posible que te distorsiones. Si, por ejemplo, a ti te encanta la música, pongamos una cosa, te encanta la música y las finanzas, ¿no? Trata de aglutinar la música y las finanzas en un proyecto personal. Inténtalo, aunque ya sé que aparentemente no existe un camino de ese tema, pero yo estoy convencida de que encontrarás la vía. Yo tengo un podcast que se llama Piensa y Adelgaza. Empecé a crearlo a propósito de un libro que había escrito y que se llamaba igual, Piensa y Adelgaza. Y quería promocionarlo a través del podcast. Y al final se ha convertido en un podcast donde se habla de cine y de nutrición. Cine y nutrición. ¿Cómo se casa eso? Ahora, pongamos que estás atrapado en un trabajo que no te gusta nada.
Yo lo dejaría, pero ya sé lo que me vas a decir, que tienes una familia, que tienes hijos y entonces estás verdaderamente atrapado. Vale, pues hay una cosa que yo le llamo la técnica de los 5 hachazos, que hablo en mi libro el libro del sentido común no sabe remar, que es como yo escribía mis libros cuando trabajaba en todo lo que he trabajado, porque yo no he dejado de escribir en todo ese tiempo. Y es la técnica de los 5 hachazos. Yo le llamo los 5 hachazos porque lo escuché una vez en una conferencia. Siento no poderte decir el nombre de la persona que lo dijo, un coach que estaba haciendo una conferencia. Sé que era extranjero porque había alguien que le traducía, pero no te puedo decir quién porque es que escucho todos los días cientos. Bueno, todos los días, que soy una exagera. Por lo menos al día escucho 3 o 4 podcasts. Porque soy multifuncional. Entonces, mientras cocino, escucho podcast. Mientras limpio, escucho podcast. Mientras me voy a caminar, escucho podcast. Mientras estoy comprando, escucho podcast. Entonces siempre estoy alimentando mi cerebro cuando hago tareas que no requieren que mi cerebro trabaje en ellas. Los 5 hachazos consisten en lo siguiente, en que busco un objetivo. Imagínate, mi objetivo es crear la empresa o crear un servicio que a mí me permita ganar dinero y de esta manera poder dejar el trabajo de mierda que tengo ahora mismo. Perdona que hable con esa expresión, pero es que estoy convencida de que tú también estarás pensando, es que es un trabajo de mierda. Bien, pues la teoría de los 5 hachazos consiste en que yo trazo una meta, quiero llegar a este objetivo y la divido en acciones, ¿no? Trazo una meta, la divido en acciones. Quiero salir de este trabajo que tengo, ¿no? Vale, entonces tengo que crear algo, no sé, por ejemplo, imagínate, o buscar un trabajo creativo, como decíamos antes, o crear un servicio un sistema que a mí me permita percibir ingresos y de tal manera que con el tiempo yo pueda salir de mi trabajo. Y esos ingresos los divido en acciones. En acciones. Pum, 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 pum. Y esas acciones las tengo que ejecutar, ¿vale? Los 5 hachazos es porque este coach en su conferencia decía, imagínate que eres leñador, ¿no? Y que todos los días vas al bosque y coges un árbol, pum, le pegas un hachazo. Otro árbol, pum, le pegas otro hachazo. Otro árbol, pum, le pegas otro hachazo, que es lo que hacemos los multifuncionales. Damos hachazos a diestro y siniestro, pero no tiramos ningún árbol, porque no concentramos la energía en uno solo, sino que vamos dando a todos. Entonces, por eso te decía que tenías que crear un proyecto que aglutinara todas tus inquietudes, porque de esta manera sí puedes ser constante. Entonces, das hachazo a uno, das hachazo a otro, das hachazo a otro, no sirve. Pero si fueras todos los días al bosque y le dieras 5 hachazos a un solo árbol y al día siguiente volvieras al mismo bosque y al mismo árbol y le dieras otros 5 hachazos y al día siguiente, ¿a qué le estás pillando? Sabes que al final ese árbol se tumbaría y se caería. ¿A que sí? Vale, pues la técnica de los 5 hachazos es esa, es que yo tengo un plan que me va a liberar de mi sufrimiento de hoy. Y esto lo puedes aplicar a tu trabajo de mierda, pero también lo puedes aplicar a una relación de maltrato. Lo puedes aplicar a una situación que hoy te hace infeliz, ¿no? Y entonces dices, bueno, yo quiero llegar a este punto, que es poder despedirme de esta asquerosa empresa
porque tengo ganancias a través de otra cosa, ¿no? Tienes que definir qué es esa otra cosa. Vale, pues yo defino esta otra cosa y hasta que llegue ahí, hasta que llegue a ese objetivo que me he fijado, ese objetivo lo divido en acciones. ¿Qué tengo que hacer todos los días para encontrar esas opciones? Eso os lo explicaba yo en el taller literario. Te dejo por ahí el enlace donde puedes entrar al taller literario. Y te decía, yo quiero escribir un libro. Vale, ¿qué tengo que hacer para que en un año termine mi libro? Pues lo divido en páginas y entonces sé cuántas páginas tengo que escribir cada día. Es eso. Pues entonces lo mismo. ¿Qué tengo que hacer para que mi empresa me dé éxito? Vale, lo divido en acciones y esas acciones es lo primero que hago antes que ninguna otra cosa. Y además lo hago sea lunes, sea sábado, esté de vacaciones, esté enfermo. Esa acción la hago todos los días. Todos los días. Todos los días construyo, como un preso que va cavando un túnel. Y puedes elegir los dos caminos. O, por ejemplo, imagínate, quiero trabajar en un puesto creativo porque soy creativo y no lo puedo evitar. Vale, pues ahora tienes que definir cuál sería mi puesto perfecto, o sea, analizando mis habilidades. O sea, hay personas que son muy creativas en el terreno de la pintura, por ejemplo, de pintar. Es su fuerte. Entonces, pues relacionado con pintar hay millones de puestos de trabajo, empezando por ser un tatuador, que ahora mismo está tan de moda. Pero hay personas, por ejemplo, como es mi caso, que se les da mejor la comunicación. Entonces, no hay nada mejor que conocerse a sí mismo para gestionar un plan y llevarlo a cabo. Primero tienes que saber cuál es tu fuerte, qué es lo que se te da bien. Saber cómo aglutinar todas tus virtudes en una misma acción y convertirlo en un proyecto. Bien sea un proyecto personal o un proyecto para trabajar para otra empresa, da igual. Y una vez que ya sabes cuál es el puesto creativo perfecto para ti, pues entonces tienes que averiguar qué empresas necesitan esos puestos. Y a partir de ahí te autocandidaturas. No sé si esa palabra se puede decir así. A partir de ahí te autopropones y te tienes que autoproponer de la forma más creativa. Tienes que demostrar que eres creativo. No mandes un currículum, haz otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando detecto que a alguien le mejoraría si hiciera X cosas, se lo regalo, le regalo mi idea. Digo, mira, se me ha ocurrido que podrías hacer esto. Haz lo que quieras con ella, la puedes tirar a la basura, puedes tirar el correo, pero yo regalo mis ideas. Y tú podrías hacer lo mismo. Puedes, por ejemplo, analizar determinadas empresas, regalarle ideas, decirle quién eres y decirle que estás dispuesto a trabajar para esas personas si ellos quieren. Esa sería una posibilidad. Y bueno, puede llegar tu idea, puede llegar, puede no llegar, da igual. Pero si hicieras eso todos los días, lo primero que haces por la mañana, incluso levantarte una hora antes, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo quiero ser cantante, si es que soy cantante, pero como me dijeron que no era un camino serio, pues no he seguido por el terreno de la música. Bueno, pues todas las mañanas te levantas y compones. Y luego todos los días, en algún momento del día, coges y te comunicas con discográficas, con músicos, con todo el mundo. Con todo el mundo, porque este mundo es un mundo de relaciones sociales. Y son las que más abren las puertas. Así que tienes que hacer esos dos trabajos, comunicarte y desarrollar todo tu potencial creativo, que tienes mucho, mucho, mucho más de lo que has podido desarrollar hasta ahora por culpa de esos trabajos de mierda. Así que
Analiza tu situación, traza un plan y divídelo en acciones y ya sabes lo que tienes que hacer cada día. Porque a partir de ahora trabajamos desde nuestra multifuncionalidad. Y por eso brindo mi café. Ya te lo dije, iba a brindar siempre durante todas estas clases por nuestra multifuncionalidad, porque nos hace únicos. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trebolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?